Ingeniero, buenos días. Voy a empezar a explicar el trabajo que realicé, empezando por el primer ejercicio. Necesitamos el radio y la altura de un cilindro. Si la altura es mayor al radio, calcular el valor del volumen del cilindro. En caso contrario, muestre el valor del área del cilindro. Entonces, en el primer ejercicio, nos piden calcular el volumen del volumen y el área de un cilindro. Entonces, como son dos condiciones para dos códigos, eh, por ejemplo, para dos condiciones que diga, vamos a poner dos definiciones. En la primera vamos a nombrar el volumen del cilindro. Acá puede ser el nombre que sea, pero para diferenciar, pues esto. Entonces, con las dos variables, que es R y H, retornamos la propiedad de lo que queremos calcular en caso del volumen del cilindro, ¿no? Que vendría a ser esto. De la misma forma, hacemos la definición para el área del cilindro, colocando las dos variables R y H, que viene a ser la radio y la altura. Retornamos de la misma forma con la propiedad que se va a realizar una vez se requiera del área del cilindro, ¿no? Con las dos variables. Esta va a ser la propiedad 2pi por radio por el h más 2pi por radio al cuadrado, para calcular el área total, ¿no? del cilindro. Entonces, lo que podemos hacer acá es pedir al usuario que ingrese un valor, que viene a ser el ingrese radio, ¿no? Por ejemplo, puede ser ingrese radio, si no puede ser el valor del radio, ¿no? Si nosotros ejecutamos, vamos a ejecutar ese por si acaso. Ejecutamos este, pedimos un radio que sea 15, por ejemplo. Ingrese la altura, que la altura podría ser 18, por ejemplo. Entonces acá tenemos las dos. Condicionamos, ¿no? Como dice el problema. Si h es mayor a r, entonces se calcula el volumen del cilindro, ¿no? Si h es menor a r, entonces que se calcula el área del cilindro, el volumen y el área. Entonces ahora nosotros nos damos cuenta acá que radio que la altura es mayor que radio, no, que la altura es mayor que radio. Si ejecutamos, nos tiene que calcular esto, ¿no? El de acá, área del cilindro, nos tiene que calcular el área. Cuando el h, no, cuando h es mayor que el radio, nos tiene que calcular que diga el volumen, ¿no? Me estoy confundiendo, tiene que calcular el volumen. Y entonces ponemos acá, ejecutamos, y acá acá ejecutamos y nos sale este valor. Y si nosotros, ya, esa parte lo puse para que nos diga que estamos calculando, ¿no? Por ejemplo, si h es mayor que r, que imprima se calcula el volumen del cilindro, gracias. En caso de que sea h menor que r, se calcula el área del cilindro, ¿no? Entonces, si nosotros ejecutamos, ponemos acá, se calcula el volumen del cilindro y efectivamente, ¿no? ¿Por qué? Porque el h es mayor que r, ¿no? Acá, altura es mayor que radio, ¿no? Por eso. Listo, vamos al ejercicio 2. Lea un número de dos cifras, determina si la suma de ambas cifras es un número par o impar y muestra el mensaje. Ya. Entonces, para eso vamos a nosotros requerir que el usuario ingrese un número de dos cifras, ¿no? Y vamos a poner la condición que la suma sea igual a 0 en primera instancia. While, para poner a igual mayor que 0, condicionamos esto y ponemos acá el módulo a módulo 10, ¿no? Es como decir con el módulo 10 nos dé un resto, no nos dé un resto, sino que la suma de ellos nos dé esa condición, ¿no? De acá abajo. Entonces la suma va a ser igual a la suma más d, y a va a ser igual a división entera de 10, ¿no? Y de toda esta condición es para que nos dé la suma, ¿no? De esto. Con esta condición suma igual a la suma más 10. O sea que la suma de a de los valores que vamos a poner en a, ¿no? Listo. Luego en la b vamos a hacer que imprima la suma de dígitos. Con la frase la suma de dígitos, coma, con la operación suma. Si imprimimos esto, nos va a pedir obviamente un número que dos cifras, que podemos poner 56, digamos. Y la suma de ellos es 11. 5 más 6, 11. Ahora tenemos que saber si ese número 11 es par o impar, ¿no? Ponemos if, vamos a trabajar con b, módulo de 2. B módulo de 2. Entonces es como decir, si nosotros operamos con 2, nos tiene que dar de resto 0. Cuando nos dé resto 0, significa que ese número va a ser par, ¿no? Cuando nos dé de resto 0, si el número dividido entre 2 nos dé un resto 0, va a ser un número par, ¿no? En caso contrario, else, que nos imprima el número es impar. Entonces, como sabemos, 1 más 11, ¿qué va a hacer? Es impar. Entonces nos tiene que ser impar, ¿no? Sé que 11 dividido entre 2 no nos va a dar un resto 0. Parece que nos va a dar impar acá. Listo. En el ejercicio 3.
lea la lista de números de la forma lista y determina si el número de listas es entero y múltiplo de 7, ¿no? Ya, listo. Ese es el ejercicio 3. Ya está acá. Entonces lo que hacemos es nombramos cubrimos la lista tal cual con los elementos múltiplos de 7. Colocamos este múltiplo de 7 en primera instancia para que después nos reconozca esto, ¿no? Esto no tiene mucho nada que ver al inicio. Definimos el término, hacemos la definición de la función extraer guión abajo múltiplo 7. O sea, puede ser acá la palabra que sea, solo acá para diferenciar esto, ¿no? Que estamos calculando, que básicamente vamos a extraer números múltiplos de 7, de los enteros también, ¿no? ¿Y de dónde vamos a extraer? De una lista, y esa lista es esta, ¿no? Listo. Entonces vamos a for n en lista y ponemos la condición, la función de la condición n es módulo 7. Ya, eso que significa que si tienes un número operado con 7 y que me dé resto 0, o sea que de esa forma vamos a tener un múltiplo 7, ¿no? Un número, digamos 14 entre 7 y que nos dé 0, obviamente 14 entre 7 es 2, pero el resto cuánto es 0, entonces significa que 14 es múltiplo de 7, ¿no? Ya. Y múltiplo de 7 ponemos acá, lo multiplicamos con append, con el código n, extraemos, ya ponemos el mismo punto, ¿no? El mismo término de acá, extraer múltiplo de 7 de la lista para nombrar esto. De esto nos tiene que imprimir un sprint la frase los múltiplos de 7 son, y con los múltiplos de 7 obviamente que nos va a dar enteros, ¿no? Porque múltiplos de 7 que no es entero no existe. Ponemos acá y acá los múltiplos de 7 son 28, 14, 7 y 35, ¿no? Y justamente son estos 1.2 y números decimales no son, y aparte obviamente que estos son enteros, ¿no? Ahora el hecho de que diferenciar o hacer una operación que nos calcule enteros de esto, nos dice números múltiplos de 7 y enteros, obviamente que estos van a ser enteros, múltiplos decimales pues no, obviamente que no van a ser, ¿no? Si nosotros queremos calcular números decimales y enteros enteros y múltiplos de 7 va a ser una operación innecesaria, ¿no? Porque obviamente si calculamos los múltiplos de 7 calculamos los múltiplos de 7 nos tiene que dar números enteros, no nos va a dar números decimales, porque no son, no van a existir, por algo se le llama múltiplos. Ya, en el ejercicio 4. En el 4 nos dicen, lea un valor de temperatura T y un código de P que pueda ser 1 y 2. 1, 2. Si el código es 1, convierte la temperatura T de grados Fahrenheit a Celsius con la temperatura C. Con esta operación, ¿no? Si el código es 2, convierte la temperatura T de grados Celsius a Fahrenheit con la fórmula, esta fórmula. Caso contrario, muestra un mensaje de error. Entonces vamos a definir dos funciones con la operación primero Fahrenheit a Celsius y con la variable T. Y una vez que nosotros elijamos esto, nos tiene que retornar esta operación o esta propiedad, que es el 5 novenos por T menos 32. Caso contrario, de Celsius a Fahrenheit con la variable T también, y que nos retorne esta propiedad o esta operación. Vamos a ejecutarlo y nos damos cuenta que todo va bien. Vamos a imprimir la frase que advierte al usuario, ¿no? Si por ejemplo 1 es de Fahrenheit Celsius y 2 es de Celsius a Fahrenheit, ¿no? Y listo, con esto advertimos al usuario que sepa elegir bien, ¿no? ¿Ya? Entonces P, ponemos input, elige entre la opción 1 y 2, ¿no? De esta forma al momento de ejecutar nos va a pedir una opción. Entonces vamos a poner por chistosos, digamos, nos confundimos y ponemos 6. Digamos, nos hemos confundido por ahí. Ya está. Ponemos T. Acá en esta parte vamos a pedir al usuario que ingrese un valor, un término T, que puede ser 15 o lo que sea. Ponemos input para decirle que nos genere un espacito para que el usuario ingrese y la frase ingrese un valor de temperatura T. Ponemos acá, vamos a ponerle 45 por ejemplo. Ya, en primera instancia vamos a hacer las condicionantes acá. Si por ejemplo si P va a ser igual a 1, entonces que imprima esto, o sea que imprima Fahrenheit Celsius con la variable T. Si en caso el usuario elija 2, entonces imprimamos Celsius, no, que lo opere Celsius a Fahrenheit, ¿no? Con la variable T. Pero qué pasa si el usuario se equivoca como yo lo hice y pone número menor que 3, o acá anteriormente yo puse un AND, ¿no? Y ese era mi error, ¿no? Se pone OR, es como decir
unión, ¿no? Unión. Es unión. Ajá. Entonces, si P es menor a 3, o puede ser 2, 1, 0, menos 5, menos 8, menos 7, hasta menos infinito. O P es mayor a 3, puede ser 4, 5, 6, hasta el más infinito. Entonces lo que me imprima es, por favor elige entre el 1 y 2, gracias. Entonces nosotros, si no mal recordamos, vamos a elegir 6. O sea, P es 6, ¿no? El código es 6, entonces nos tiene que salir, por favor elige entre el 1 y 2. Entonces acá nos dice, ¿no? El programita nos advierte, nos dice ya, ¿sabes qué? Elige entre 1 y 2, gracias. Entonces acá ejecutamos nuevamente esto y ponemos ahora sí 2, por ejemplo. Ejecutamos acá el mismo valor porque queremos ejecutar 45. Ejecutamos y esta vez nos sale esto, 113. Y ahora, ¿qué estamos resolviendo? Estamos resolviendo de Celsius a Fahrenheit. Entonces, si ejecutamos el 1, nos va a resolver otro, ¿no? Ejecutamos esto, la temperatura vamos a poner 45 también. Y ejecutamos, nos sale otro valor, porque obviamente está operando la otra función, ¿no? ¿Qué pasaría si nos pasaría lo mismo? Ahí sí estaría mal, ¿no? Listo. Ahora vamos a la pregunta 5. Necesitabas 3 calificaciones de un estudiante. Encuentre y muestre la calificación mayor, la calificación menor y el promedio. Dice, entonces acá tenemos uno. Bueno, primero lo que el usuario desea ingresar. Por ejemplo, la primera nota, ¿no? Vamos a poner que sacó 19. Acá N2 igual a int input ingresa segunda nota. Vamos a poner que sacó 15. Acá en la N3 int input ingresa tercera nota. Vamos a ponerle acá que sacó 14. Entonces acá vamos a ponerle acá las condicionantes. En caso if, la condicionante if, si n es mayor n1 es mayor que n2 y n1 es mayor que n3, o sea que n1 es mayor que n2 y n3, entonces en este caso que imprima la calificación mayor es la n1. En caso contrario, el if n2 es mayor a n3 y n2 es mayor a n1, o sea que n2 es mayor que n3 y n1, entonces que imprima la calificación mayor es, el número n2, o sea la operación n2. En caso contrario también, si n3 es mayor que n2 y n3 es mayor que 1, o sea que n3 es mayor que n2 y n1, entonces que imprima la calificación es n3. Y acá nosotros decimos que la calificación mayor que es n1, allá, entonces que nos tiene que salir 19, ¿no? Es fácil. Por ejemplo, cambiamos 11, primera nota, segunda nota es 15. Acá me salió error porque puse un término que no es un número, ¿no? Porque estamos poniendo un entero, ¿no? Y acá se confunde, dice que estás loco, ¿qué estás poniendo? 15. Vamos a poner acá 17, digamos, su tercera nota subió. Entonces tiene que salir N3, ¿no? La calificación mayor es 3, 19, o sea, N3. 17, ¿no? Esto. Ahora nos piden también que pongamos una calificación menor. Es lo mismo, casi parecido, solo que ahora va a ser diferente las cosas, ¿no? Se la vamos a pedir al programita que calcule los números menores. La condicionante if n1 va a ser n1 menor que n2 y n1 menor que n3, o sea que n1 va a ser menor a n2 y n3. Entonces, con ese caso que imprime la calificación menor es n1. Caso contrario, si n2 es menor a n3 y n2 es menor que 1, o sea que n2 es menor que n3 y n1, entonces en este caso que imprima la calificación menor es n2. De la misma forma acá, el if n3 es menor que n2 y n3 es menor que n1, significa que n3 es menor que n2 y n1, entonces que imprima lo que es n3. Entonces acá, ¿cuál es menor? ¿Dónde está acá? 11. Entonces tiene que salir 11 acá. Efectivamente, me sale 11, ¿no? Menor nota, 11. Listo. Ahora acá nos piden el promedio, entonces esto es sencillo, ¿no? La suma, primero lo que hice fue realizar la operación suma n1 más n2 más n3, las tres notas. Y el promedio será la suma, el mismo término suma, dividido entre 3, ¿no? Si nosotros ejecutamos, tenemos que imprimir, ¿no? El promedio de las tres calificaciones es coma, promedio. Su promedio es 14, ¿no? Tenía 11, 15 y 17. Promedio 14. Listo.
Bueno, eso sería todo, ingeniero. Ya realicé las 5 preguntas, creo que todas están correctas. Ya, entonces muchas gracias por la atención y ya, para la siguiente.